Juan Pablo Ibáñez está casado con Verónica Turrado y tiene 2 hijas y vive en la ciudad de Mendoza, Argentina. Es doctor en Ingeniería Civil, profesor e investigador universitario y además miembro de la Iglesia Bautista Cristo Mi Refugio de la ciudad de Mendoza, Argentina. Juan Pablo es enseñador bíblico y desde el año 2012 ha recibido el llamado a tener un estudio integral de las Escrituras desde la perspectiva hebrea y reconstruyendo el contexto original. En 2013, 2014 y 2015 realizó capacitación en hebreo bíblico y un curso avanzado de teología en el Ministerio Judío Mesiánico en Sinando de Siao de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. En 2017, junto con su familia, viajó a Beersheba, Israel, donde estudiaron hebreo moderno en la Universidad Ben Gurión del Negev y además sirvieron en la congregación mesiánica en Eilat, al sur de Israel. Desde el año 2020 a la fecha, enseña con su esposa el curso virtual Anímate al hebreo bíblico en los 3 niveles, 1, 2 y 3, donde enseña el hebreo bíblico a partir de la interpretación del texto hebreo masorético del profeta Isaías. En esta charla abierta 46, en diálogo con Hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, la visión TJC2 en el Cono Sur, Juan Pablo estará hablando sobre Sión, proyecto eterno, de la historia a la profecía, según el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Buenas noches a todos. Estamos otra vez en esta hermosa reunión que tenemos cada 15 días del Ministerio TJC2. Para los que por primera vez vienen, TJC2 es la sigla que dice Toward Jerusalem Council 2, hacia el Concilio de Jerusalén 2. ¿Cómo es esto del concilio? Bueno, como ustedes saben, en el libro de los Hechos, capítulo 15, nos registra un primer concilio, donde allí la iglesia, que era mayoritariamente judía, porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos, la iglesia primitiva de Jerusalén eran todos judíos. Pero vino la problemática de que algunos gentiles comenzaron a convertirse y a entregarse a Jesús. Y con mucha razón, la iglesia, que era toda judía, dijo, bueno, debemos hacerlos judíos también. Y ahí hubo un gran debate y en ese concilio se resolvió que no tenían que hacerse judíos los gentiles, que ellos tenían que recibir a Cristo, pero no tenían que ser judíos. Bueno, esto trajo una gran evangelización por todo el mundo antiguo, por todo el Imperio Romano, y se comenzó a expandir el cristianismo gentil. El cristianismo judío, o sea, judío mesiánico, se vio muy afectado porque en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y ya los judíos mesiánicos no tuvieron un centro geográfico espiritual, se dispersaron por todos lados. Y además de eso, el cristianismo gentil, cuando el emperador Constantino declara el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, se distancia del judaísmo y Constantino y otros más dijeron ya nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, el cristianismo ahora es gentil, y tomaron distancia de esa raíz judía hebrea, que era la base de nuestra fe, dado que Jesús y todo lo que hizo Jesús tenía que ver con el judaísmo, pero se produjo una gran separación. Esta gran separación se profundizó durante siglos, hasta hubo persecuciones de los cristianos hacia los judíos en las cruzadas, en la Inquisición, en los pogroms en Europa del Este. Y bueno, todas estas cosas hicieron que era muy difícil que un judío se hiciera cristiano, siguiera a Jesús. Una, porque tenía que, si se hacía cristiano, prácticamente negar toda su identidad judía, renunciar a todo su judaísmo, y esto hacía que un judío fuera muy difícil que se convirtiera. Además, si lo hacía, su comunidad judía lo iba a expulsar. Así que este pobre judío mesiánico no lo querían los cristianos, ni lo querían los judíos. Quedaba en una tierra de nadie, muy difícil, y por eso durante 20 siglos prácticamente hubo muy pocas conversiones de judíos para Cristo, o para Yeshua, como ellos lo llaman
el nombre Jesús en hebreo. Pero Dios no se olvidó de su pueblo y ya en el siglo XX empezó a haber conversiones de judíos a Jesús. Se profundizó a partir del año 67, empezó a haber más comunidades de judíos mesiánicos por todo el mundo, por Israel, por Rusia, por Estados Unidos, por Sudamérica, por Europa. Empezó a haber estas comunidades. Y allí vamos al año 1995, donde un rabino mesiánico, Marty Waldman, en los Estados Unidos, él recibe una visión de parte de Dios, de que así como hubo un primer concilio, donde el Evangelio liberó del judaísmo al pueblo gentil, tendrá que haber un segundo concilio, donde las iglesias cristianas gentiles liberen el Evangelio a los judíos, que ellos conserven su identidad y además nosotros honremos a ellos como nuestros hermanos mayores en la fe. Un gran reencuentro. Después de 20 siglos de ese encuentro, esta visión de TJC2 es el gran reencuentro de judíos y cristianos. Y para el futuro habrá un segundo concilio, parecido al primer concilio, pero en este segundo concilio todas las denominaciones cristianas van a liberar el Evangelio al pueblo judío. Esta es la visión, y por eso esta visión se llama Hacia el Concilio de Jerusalén II. La abreviación en inglés, TJC2. Así que les comparto esto y ya estamos con ustedes. María va a hacer la presentación de nuestro orador esta noche. Bueno, muy bien, gracias, Pastor Agustín. Bueno, hoy tenemos una charla especial que tiene que ver con reconstruir la perspectiva hebrea de las Escrituras. Y tenemos a Juan Pablo Ibáñez, que es un orador amigo de TJ, de la ciudad de Mendoza, miembro de la Iglesia Bautista Cristo Mi Refugio. Juan Pablo está casado con Verónica, tiene 2 hijas, Sofía y Micaela, vive en Mendoza y es doctor en Ingeniería Civil, profesor e investigador universitario. Y la verdad que es una bendición y una gran, un gran aporte tener un profesor y doctor e investigador que pueda sumarse a investigar las Escrituras. Y hoy tenemos algo muy especial que es Sion, de la Biblia, de la historia a la profecía. Voy a dar algunos datos sobre Juan Pablo. Él es, ya dije que era doctor en Ingeniería Civil, pero él se llama a sí mismo como enseñador bíblico. Tiene un llamado, muy interesante esto, a concientizar sobre la importancia de comprender la dinámica formativa, integralidad e interrelación de las Escrituras y sobre la necesidad de recuperar la independencia del pensamiento e idioma hebreo en la interpretación bíblica. Además tiene una formación que recibió sobre las raíces hebreas de las Escrituras en Brasil, en Belo Horizonte, en los años 2013, 2014, 2015. En 2017 estuvo formándose en Beersheba, en Israel, y luego sirvió en la congregación mesiánica de Eilat, también en Israel, al sur. Y desde el año 2020, con la pandemia hasta ahora, ha organizado un curso virtual que se llama Anímate al Hebreo Bíblico. Así que bueno, si quieren tener más información, después podemos pasar los datos de Juan Pablo y su esposa, pero realmente es una alegría tener a Juan Pablo nuevamente. Y ya dicho esto, pasamos entonces a su charla abierta, que es una charla abierta que pusimos, le agregamos en este año agregamos en diálogo, porque estamos dialogando entre todos, pero especialmente con las Escrituras a través del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos por venir. Amén. Y gracias a todos por mantener. Te has muteado. Ahí está. Ahí, adelante, adelante. Ahora sí. Bueno, gracias María. Buenas noches a todos, los que conozco, los que no. Y bueno, una alegría estar compartiendo. Y es mi oración al Señor que este tiempo sea bendecido, que Dios pueda usar este tiempo, esta charla, esta hora que tenemos para enriquecernos y que Dios pueda también enseñarnos
y que este diálogo sea un diálogo constructivo. El tema que tenemos para esta charla es Sion, proyecto eterno, de la historia a la profecía, ¿sí? La palabra Sion, ustedes la tienen, si leen las escrituras la van a encontrar, está como presente, no solamente en la Biblia, sino que está presente en los diarios, está presente en la historia y está presente en la actualidad, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en los diarios no es difícil encontrar palabras como sionismo, ¿sí? Y si uno investiga un poco la palabra Sion, va a encontrar que es una suerte de comodín. Así que yo les propongo que vayamos a las escrituras y tratemos de investigar un poco de lo que es Sion, lo que Dios quiere decirnos cuando se habla de Sion en las escrituras y de alguna forma conectar con nuestra vida, conectar con nuestro presente y conectar con la visión de JC2, y vamos a ver que Sion tiene mucho para enseñarnos. Hay mucha revelación atrás de esta palabrita, ¿sí? Apenas 4 letras en hebreo suena algo así como Tzion, como una TZ o una TS, y después sí, Sion, y entonces vamos a arrancar con este estudio. Si me dan un segundo, que se me cortó la luz. Espérenme un segundito. Ahí estoy. Bueno, ¿están con sus Biblias? ¿Sí? ¿O no? ¿Están con las Biblias? A ver, las Biblias arriba. Lapicera. Bien. Bueno, vamos a estudiar, ¿sí? Hay algo que a mí me gusta y que me entretiene, que es investigar. No solamente leer las escrituras, sino investigar las escrituras. Dios me dio un poco esa tarea, así que trato de hacerla con dignidad y con responsabilidad, y es algo que también me agrada. Entonces me gusta compartir con ustedes mis descubrimientos, más allá de que uno pueda leer algún libro, algún comentarista, acá y allá. Estoy empezando a tratar de descubrir con pico y pala personalmente algunas cosas que están en las escrituras, y los animo a que hagan eso. Hoy tenemos tecnología para hacerlo, hoy estamos en un tiempo especial. Hoy tenemos muchas herramientas de web, muchos diccionarios online, en fin, hay material, hay herramientas para que podamos investigar. Pero bueno, comenzando ya teniendo una concordancia ya es un buen comienzo, ¿sí? Algunos, no sé, quizás las nuevas generaciones no saben qué es una concordancia, pero es un lugar donde están como un diccionario de apariciones de los distintos términos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, Sion en una concordancia nos va a decir los versículos de la Biblia donde aparece. Y eso ya es un buen comienzo para hacer una investigación. Si a eso le agregamos a conceptos históricos, conceptos geográficos, conceptos del idioma original, podemos ir enriqueciendo nuestras investigaciones. Y estoy investigando sobre Sion, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Sion es como un comodín. Sion empezó como un concepto geográfico, pero con el tiempo y las generaciones se transformó en un comodín donde puede valer varias cosas, ¿sí? Comodín me refiero a esa carta especial que no es ni un 1, ni un 2, ni un 3. Puede ser cualquier cosa en un juego de naipes, de cartas. Entonces, ese comodín ha tenido distintos significados a lo largo de la historia. Hablamos de hoy en día, se habla de sionismo, que es el proyecto judío del siglo XIX, a partir de varios pensadores judíos europeos como Teodoro Herzl y otros más, donde entendieron que Israel necesitaba, para vencer sus persecuciones, sus dificultades en Europa, sus matanzas, necesitaba volver a la tierra, volver a tener una patria que defendiera a su pueblo. Ese es el proyecto del sionismo, como un nacionalismo, y fruto de ese sionismo de varias décadas y la Segunda Guerra Mundial
de por medio y holocausto de por medio, tenemos entonces la formación del Estado de Israel, que la semana pasada cumplió 74 años, ¿sí? 74 años del Estado de Israel. Esto es un acontecimiento principal y para nuestro abordaje de la palabra de Dios, de la Biblia, tenemos que tener esto muy en claro, ¿sí? Ya han pasado 74 años, así que ya Dios nos dio tiempo para que entendiéramos que hay algo importante, que uno cuando se acerca a la palabra de Dios, no es lo mismo cuando siglos atrás el estudioso bíblico se acercaba a la Biblia, no existiendo el Estado de Israel, lo cual suponía un montón de cosas y facilitaba ciertas teorías o ciertas posturas, y hoy en día cuando vemos que milagrosamente Dios restituyó el Estado de Israel, ¿sí? Lo de milagrosamente es a título personal, cada uno puede opinar diferente, pero entendemos que hay un mover de Dios, porque Dios ama a Sión. Entonces, vamos a ir con el primer texto bíblico, Salmo 87. Salmo 87 dice así, va a hablar de Sión. Es un salmo cortito, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Sí? Hace unos años había una película que se llamaba Ciudad de Dios, no sé si alguno se acordará, una película brasilera. Un tiempo viví en Brasil, en Río de Janeiro, donde está la Ciudad de Dios a que hacía referencia. ¿Sí? Es un barrio popular, entre comillas, que fue tomado por el narcotráfico, ¿sí? Pero se llama Ciudad de Dios, le pusieron Ciudad de Dios. Ahora, la realidad de esa región dista un poco de lo que habla acá este salmo. Acá habla de que Dios ama las puertas de Sión, que ama Jerusalén más que todas las moradas de Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Este salmo nos muestra ya cómo Sión se presta para muchas cosas. Esto que le dije recién del comodín. Acá ya estamos en una época ya más avanzada, donde Sión ya tiene una aureola de santidad, una aureola de misticismo, una aureola de espiritualidad, y se habla de Sión como ciudad de Dios. Fíjense que es una ciudad hecha o divinizada o consagrada a Dios, una ciudad que pertenece a Dios, y entonces acá hay una ciudad que se va despegando de los ladrillos, de las piedras, de las puertas, de los portones, de las plazas, de las calles, y se empieza a transformar en un concepto más espiritual que va a llegar hasta los límites de hablar de una Sión o una Jerusalén celestial. ¿Sí? El Apocalipsis termina hablándonos de esto, el apóstol Pablo nos va a hablar de esto, y todo nace desde un lugar físico. Entonces, desde un lugar de piedra y de montaña hasta un lugar celestial, Sión nos lleva de punta a punta de la historia a la profecía, desde lo concreto y real hasta lo místico, espiritual y mesiánico. Entonces, vemos acá un gran comodín, vemos acá algo amplio, pero nosotros no nos queremos perder en las distintas formas en que se puede emplear el uso de Sión en la Biblia y fuera de la Biblia, sino que tenemos que ir navegando y encontrar el propósito de Dios. ¿Sí? Este salmo es una poesía, este salmo engrandece, ¿sí? Este salmo lo tenemos que entender como una poesía de amor de, en este caso, los hijos de Coré, ¿sí? Haciendo una alabanza, ¿sí? De un lugar santificado que es el lugar donde estaba el templo, ¿sí? Jerusalén, el monte Sión. Pero Sión también tiene un sentido contrario hoy en día. Hoy ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de los protocolos de los sabios de Sión. Protocolo de los sabios de Sión. Es una teoría de la conspiración. Es de personas que no aman a los judíos, no aman la Biblia, o no aman al pueblo de Israel, no sé si aman la Biblia o no, pero no aman al pueblo de Israel, y hablan de que hay una gran conflagración, una gran conspiración mundial, un nuevo orden mundial, y ahí están
los sabios de Sión que se juntan en lugares ocultos y que hacen prácticas ocultas y que tienen en control del mundo. Son teorías antisemitas, siempre las hubo y en cada siglo se van renovando, van cambiando su pelaje, y ellos también hablan de Sión y hablan de sionismo como algo negativo, ¿sí? Entonces, no nos queremos perder en estas cosas, porque están presentes, están en el diario, entonces están en la universidad, y tenemos que entender qué es Sión, ¿sí? No sionismo, sino Sión. Sión, que es un proyecto, ¿sí? Un proyecto eterno que tenemos en la palabra de Dios. Lo primero que hay que decir es qué significa Sión, porque hablar de algo que no sabemos qué significa ya sería un mal comienzo. ¿Qué es Sión? Sión es una palabra antigua que por la raíz hebrea podemos encontrar algún tipo de significado como marca, señal, una indicación, apuntar algo que sobresale, algo que es excelente, ¿sí? Por ejemplo, en hebreo moderno, si uno va y está charlando con alguien y alguien es simpático, decía, Metsuyan, Metsuyan significa fantástico, excelente, ¿sí? Y dentro de esa palabrita Metsuyan está Tzion, ¿sí? Con alguna vocal diferente, pero Metsuyan está Tzion metido. Si uno va a la escuela y tiene una prueba en Israel, le van a dar un Tzion. Un Tzion es una nota. Me saqué un 10, me saqué un 8, ¿sí? Tzion. En vez de con O, con U. Entonces, este es el concepto de Tzion. Es una marca, una señal, un lugar donde dice, bueno, allá, nos juntamos, por ejemplo, acá en Mendoza, decimos, bueno, nos juntamos en el Parque San Martín, en los portones del parque. Entonces, los portones del parque es la señal, es el Tzion. Todos sabemos dónde queda, ¿sí? Entonces, lo que está en otra ciudad dirán, bueno, nos juntamos en el Obelisco, en Buenos Aires, o en Córdoba, nos juntaremos, no sé, en el Parque Sarmiento, en algún lugar específico, y así en cada lugar. Entonces, eso es una marca, un lugar que es como un ícono, un ícono. Así que Sion es un ícono, y realmente es un ícono en la palabra de Dios, ¿sí? Se refiere a una fortaleza, ¿sí? Es el nombre de una fortaleza, de un lugar geográfico, de una fortaleza jebusea, una ciudad amurallada. Cuando hay una ciudad, no se tienen que imaginar una ciudad, como hoy diríamos, bueno, yo vivo en una ciudad, no. Es una fortaleza, un lugar pequeño, ¿sí? Unos pocos centenares de metros, de una ciudad alargada. Después pueden googlear, por ejemplo, pueden poner Ciudad de David, ¿sí? Ciudad de David es el nombre de la fortaleza de Sion cuando David la conquista, y entonces es una ciudad amurallada, y de ahí sale, esa es la génesis del nombre Sion, era la fortaleza de Sion. Era una fortaleza que estaba arriba de un monte de muy difícil acceso, por lo cual era inexpugnable. A Israel le costó mucho tiempo, muchos siglos, conquistar hasta que finalmente David toma esa fortaleza. Y ahí empieza la historia de Sion, como la conocemos nosotros, empieza en 2 Samuel 5:7. Vamos a buscar a 2 Samuel 5:7, porque ahí es la primera mención a Sion, ¿sí? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, David es ungido, acaba de ser ungido rey sobre todo Israel, sobre las 12 tribus, y dice que, versículo 6, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales dijeron a David, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Por qué no puede entrar acá? Porque era una fortaleza inexpugnable, tenía muros muy anchos, era toda una obra de avanzada, ¿sí? Ya Jerusalén era vieja para los tiempos de David, pero cuando se construyó en tiempos cananeos, más antiguos, era una obra muy grande, muros muy anchos, rodeaban una manantial, una vertiente de agua, que si ustedes se acuerdan de los relatos bíblicos, la fuente de Gihón, ¿sí? La fuente de Gihón, por ejemplo, donde Salomón es ungido rey, ¿sí? Esa fuente era el abastecimiento de agua de la fortaleza de Sión. Y eso venía de los montes que estaban un poco más arriba alrededor, por ejemplo, el monte Moriah, el monte del templo, ¿sí? Que estaba al norte y un poco más elevado.
y de la región circundante. Entonces dice que David, versículo 7, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Hay algún micrófono por ahí dando retorno? Si lo podemos mutear. Versículo 9. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y este es un versículo clave, que es como al pasar. Es que David toma la fortaleza, pero Dios está con él, ¿sí? Me detengo acá porque voy a volver en 5 minutos a esto. Jerusalén ya era o Sión, la fortaleza de Sión, que es un sinónimo casi igual, pero no igual de Jerusalén, ¿sí? Sión y Jerusalén. En Isaías, por ejemplo, va a ser sinónimo. Y se va a hablar, cuando Isaías hace el paralelismo, que repite las cosas 2 veces, primero dice Sión y después dice Jerusalén, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo. La tierra, la zona, parece que se llamaba Jerusalén, ¿sí? La zona, esa zona montañosa. Y la fortaleza tenía el nombre de Sión, que podríamos traducir fortaleza de la marca, o fortaleza icónica, o fortaleza, no sé, exaltada, ¿sí? Una cuestión, la fortaleza que sobresale, ¿sí? Uno se acercaba a la zona y veía esa fortaleza, ¿no? Entonces, hay una vida muy antigua en este lugar. Se cree que la primera mención a este lugar es en el tiempo de Abraham y Melquisedec, Génesis 15. Génesis 15 se menciona a Melquisedec, rey de Salem, ¿sí? Rey de Salem, y se entiende que Salem era lo que después se llamó como Jerusalén, Yerushalayim, ¿sí? Entonces, ya, si esto es verdad, que tiene altas chances de ser así, entonces tenemos que de muy antiguo, tenemos a un lugar que es una fortaleza amurallada donde hay un rey sacerdote, Melquisedec. ¿Sí? Si queremos entender quién es Melquisedec, tenemos que ir al libro, a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, donde se habla largo y tendido, y hay un salmo que dice que el Mesías, ¿sí?, es sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, acá tenemos una Salem con un rey sacerdote, Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. La palabra rey y la palabra justicia van a estar asociadas a Sión. Y acá tenemos ya algo interesante. Tenemos, por un lado, Abraham, que es un pastor de ovejas, deambulando por el Negev, por el desierto, y tenemos un proyecto mucho más avanzado, que es un rey sacerdote. ¿Sí? Ya hay una idea preconcebida, ya hay una idea en Sión, que no es la idea de Abraham, ¿sí?, pero que Dios de alguna forma acerca a Abraham a esa realidad, y se conocen a Abraham con Melquisedec. Algunos judíos, historiadores o pensadores judíos van a hacer conexiones de quién era este Melquisedec, ¿sí? Quizás dicen que era descendiente de Adán. Este Melquisedec es un personaje misterioso, pero importante, ¿sí? Entonces, esta es la primera mención de Sión con Melquisedec. Después tenemos en Génesis 22 que Abraham va y sacrifica en el monte Moriah. Algunos entienden que el monte Moriah es el monte del templo. Entonces, en Génesis 22 tenemos a Isaac siendo sacrificado por Abraham en el intento, en el monte Moriah, que es el monte del templo, y si esto es verdad, si fue ese monte, es el monte que después va a ser llamado monte Sión, ¿sí? Esto ya es un segundo paso. Entonces, Abraham estuvo merodeando en la zona de Jerusalén, donde había un rey sacerdote, donde había ya una idea de una ciudad santificada, donde el rey tenía el poder político y el poder espiritual, ¿sí? Y esto es interesante, y tiene que ver con el proyecto de Sión. Pero tenemos que avanzar, la historia sigue, y llegamos a los jueces, ¿sí? Todo el resto de la Torá del Pentateuco no menciona Jerusalén, ¿sí? En el Éxodo no se me vuelve a mencionar Jerusalén, pero cuando aparece Josué, en la conquista de Josué, Josué pelea contra el rey de Jerusalén, que se había hecho
una asociación de reyes, un ejército en conjunto para combatir a Israel, y tenemos entonces que el rey de Jerusalén llamado Adoni-Tzedek. Adoní, mi señor, Tzedek, de nuevo justicia, mi señor es justicia. Melquisedec, rey de justicia, Adoni-Tzedek, mi señor es justicia. Entonces, fíjense, hay un linaje en Jerusalén, en Sión, hay un linaje de reyes sacerdotes, de reyes justos, ¿sí? Como un título, la justicia como título, y este rey es derrotado por Josué, pero Josué ni las tribus conquistan la ciudad, la fortaleza, simplemente ganan la batalla. Y si uno sigue en Josué 18, esa tierra, de esa fortaleza de Sión, es asignada a Benjamín, y está en la frontera con Judá. O sea que cuando se divide la tierra, Jerusalén, la ciudad, la fortaleza de Sión, queda entre Judá y Benjamín, en la frontera. Y esto también es muy interesante. Pero ni Judá ni Benjamín conquistan la ciudad. Simplemente ganan algunas batallas, pero como le dijeron a David, David, vos no vas a entrar acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fortaleza súper segura y podemos aguantar un sitio de largos meses, ¿sí? Porque nuestra fortaleza y nuestras murallas son inexpugnables. Llegamos al libro de Jueces y pasa lo mismo, ¿sí? Los jueces, arranca Judá atacando ahora a Adoni-Besec, rey de Jerusalén. Adoni-Besec, descendiente posiblemente del linaje de Adoni-Tzedek, del linaje quizás de Melquisedec. Adoni-Besec significa mi señor el relámpago, ¿sí? Besec, relámpago, y tenemos en el relato de Jueces 1 que los jueces queman la ciudad, queman la fortaleza de Sión, pero no la conquistan, ¿sí? Logran hacerle un poco de daño. Y pasa el tiempo y pasan las generaciones y Jerusalén queda en medio, ¿sí? Jerusalén queda en medio de Benjamín y de Judá, y parece ser que entra en una cuestión medio de vecinos, ¿sí? Había varios vecinos, Israel se establece y hace ciertos pactos y cierta convivencia, y los jebuseos siguen viviendo en medio de Israel, una convivencia pacífica, ¿sí? Vos acá, yo acá, pero sin mayores conflictos, como que se calma esa cuestión, y así llegamos al tiempo de Saúl, y pasa el tiempo de Saúl. Saúl establece su fortaleza cerca de Jerusalén, cerca de la fortaleza de Sión, un poco al norte, ¿sí? En la colina de Saúl, pero estaba todo bien. Saúl en su colina, los jebuseos en su otra colina, y había aparentemente hay un pacto de no agresión, y la vida seguía. Entonces ahí tenemos una ciudad misteriosa, una ciudad que tiene ya una tradición, una dinastía de reyes sacerdotes, una fortaleza muy importante desde lo físico, y una ciudad que tenía una fuente de aguas que algunos entienden que tenía una connotación espiritual, que alrededor de ese manantial había unas torres muy grandes, y que esas torres que guardaban el agua también oficiaba de templo. Entonces era un lugar donde estaba el manantial y donde había de alguna forma un templo donde este pueblo jebuseo tenía su vida de fe, desarrollaba su vida de fe. Esto es lo que David ve desde chico, ¿sí? David vivía en Belén, ¿se acuerdan de Belén? Belén, a escasos kilómetros de esta fortaleza de Sión, escasos kilómetros. Entonces David, cuando salía a cuidar las ovejas, siempre veía esa muralla, siempre veía a la gente, siempre miraba y quizás soñaba algún día, yo voy a conquistar esa fortaleza, ¿sí? La veía como algo imposible, y a David le gustaban los desafíos imposibles, y entonces quizás dice, así como yo ataco y venzo a los osos, a los leones que vienen a atacarme, algún día yo voy a conquistar esa ciudad. Quizá era el sueño del adolescente David, así como vencí a Goliat, voy a un día a ser rey sobre esa fortaleza. Ahora, ¿qué pasó por la cabeza de David para que su primer acto de gobierno, y acá volvemos a 2 Samuel 5, el primer acto de gobierno de David es ir y tomar Jerusalén?
Si ustedes se acuerdan, David ya estaba siendo rey de la tribu de Judá, por 7 años había sido rey solo de la tribu de Judá, con capital en Hebrón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hebrón, una ciudad típica ciudad de Judá, donde están los sepulcros de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las matriarcas, ¿sí? De Sara, de Lea, Rebeca. Entonces, en esa ciudad también sagrada, al sur, unos kilómetros, unos 40, 50 kilómetros, quizás menos de eso, de Jerusalén al sur, sobre las montañas de Judea, estaba Hebrón. David es rey sobre Hebrón 7 años. Después hace un pacto con las tribus del norte, con Benjamín, con Efraín, con las tribus importantes del norte, Manasés, y las 12 tribus le dan la corona de Israel a David. Acto seguido, él sube de Hebrón a Jerusalén y conquista la ciudad, ¿sí? La llama Ciudad de David. La fortaleza de Sión pasa a ser Ciudad de David, construye ahí su palacio, construye ahí la parte militar, ¿sí? Ahí se va a hablar del Milo, se va a hablar del Ofel, que en distintas zonas de esta pequeña ciudad donde no podía vivir mucha gente, ¿sí? Era una fortaleza, ¿sí? Algunas casas, algunos pocos miles de personas a lo sumo, quizás ni eso, principalmente la gente de gobierno, soldados y demás. Interesante que David no destruye la ciudad, David no quiere destruir, David no quiere matar a los jebuseos, David no hace una masacre, David toma y aparentemente lo que hace David es cooptar lo mejor que encuentra en los jebuseos, que evidentemente tenían su perfil, digamos, eran valiosos, por algo habían resistido, por algo tenían la tecnología y el conocimiento para haber hecho esa fortaleza y haberla mantenido, haber hecho conducciones de agua, ¿sí? Subterráneas y demás. Entonces, David tiene una mirada política muy interesante, muy interesante. Entonces, si entendemos la cabeza de David, entendemos el proyecto de Sión. Y lo que quiero decirles para empezar a desgranar qué significa Sión, es entender que Sión es un proyecto de David. Sión es un proyecto que nace en la cabeza de David, en su parte terrenal, pero como leímos acá en 2 Samuel, versículo 10, David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. O sea que Dios está empujando a David, Dios está aconsejando a David a hacer ciertas cosas. David es un rey que sabe que tiene que unir. Ya había habido reyes y había habido líderes que no habían sabido unir y habían dividido. David tiene muy en claro que él tiene que unir a Israel. Israel siempre fue una confederación de tribus, ¿sí? Y siempre se manejó como una confederación de tribus. Y cada tribu tenía su liderazgo y era celosa de su liderazgo. Y era muy difícil, ¿sí? Ya en los tiempos de Moisés, a Moisés le costó mucho, era muy difícil mantener a todas las tribus en un mismo sentir, respetando una autoridad centralizada. Entonces esa autoridad centralizada tenía que tener mucha autoridad, ¿sí? Como fue Moisés, ¿sí? Con el respaldo de Dios, con el respaldo de los milagros, con el respaldo del tabernáculo, el sacerdocio atrás. A Saúl le costó, a Samuel le costó, a Samuel lo encararon y le pidieron rey, como diciendo: Samuel, todo lindo con vos, todo muy bien, pero tu esquema no funciona, ¿sí? Tu esquema atrasa, tu esquema se quedó en el tiempo, ¿sí? Necesitamos ir hacia adelante. Parte de razón tenían las tribus, porque después Dios termina eligiendo a David, ¿sí? Si Dios no hubiera querido la monarquía, Dios hubiera rechazado constantemente cualquier designación de rey. Quizás lo que Dios dice, o lo que Samuel sintió, es que el pueblo lo hizo de una manera precipitada, una manera que hoy llamaríamos carnal, ¿sí? Lo hizo porque miró a los pueblos de al lado que tenían rey, y diciendo: bueno, nosotros también queremos tener rey, ¿sí? Pero en el fondo, si vemos que David es el rey y símbolo del Mesías, entendemos que Dios tenía en mente, en algún momento dado, presentar a Israel un rey, y es David, ¿sí? Entonces llega
el rey conforme al corazón de Dios, que es David. Vemos en el libro de Samuel, 1 Samuel, cómo David es preparado para el reino. Y David entiende entonces que tiene que unificar. Tiene que presentarle a Israel un proyecto nuevo, un proyecto unificador, un proyecto de ir hacia adelante y dejar las diferencias atrás. ¿Sí? Había habido guerra civil entre Judá y las otras tribus. 7 años, guerra civil. Entonces, David necesita y entiende de Dios que él tiene que darle a Israel un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto es traer a Sión al seno de Israel. Traer esta fortaleza, que no solamente es una fortaleza de piedras y una montaña bien custodiada, sino que es una idea. ¿Sí? Ya hemos dicho que Sión es una idea. Sión es un lugar donde es una ciudad sagrada, una ciudad donde se busca santificar, donde el líder es líder militar o líder político y líder espiritual. ¿Sí? No entramos acá en el mérito de cuán bien o cuán mal se relacionaba esta ciudad-estado con Dios. No sabemos nada de que estos reyes, Adón-Sedec, Adón y Besec, si eran fieles a Dios. Sabemos que sí, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces David trae esta idea para dentro de Israel, con una ciudad que no era de ninguna tribu, porque Jerusalén no era de ninguna tribu. Jerusalén era externa, pero estaba en el medio, estaba entre el sur y el norte, estaba entre Judá y Benjamín, entre Judá y Efraín, entre el sur y el norte. Entonces estaba en el centro político. Era de todos porque no era de nadie. Jerusalén no era ninguna tribu, así que ahora podía ser ciudad de todos. Si David establecía su reino en Hebrón, iba a ser, porque vos sos de la tribu de Judá, entonces favoreces a Judá. No, Jerusalén no era de Judá. Entonces, David conquista y le regala a Israel una nueva ciudad, una fortaleza, un ícono. ¿Sí? Y acá ya entramos en que Sión, más que un lugar físico, empieza a ser una idea, un concepto. ¿Sí? Vamos a tener un centro de poder fuerte. Esa fortaleza va a ser la ciudad de David. ¿Quién es el político fuerte? David. ¿Quién es el rey? David. ¿Sí? Que es rey de 12 tribus, no de una tribu. Y tiene una fortaleza, una ciudad a la altura del proyecto. Una ciudad inexpugnable a la altura del proyecto de David, que es un proyecto inspirado por Dios, porque Dios estaba con David en las decisiones que tomaba. El profeta Natán le dice, haz lo que está en tu corazón, porque Dios está con vos. Y esto es interesante, porque Dios obra, pero siempre Dios obra por medio de un hombre, ¿sí? Por medio de un ser humano, por medio de un grupo de personas. Dios obra y hay una asociación entre Dios y el hombre, y acá lo vemos claramente, ¿sí? Entonces David construye poder político en Jerusalén. En Jerusalén hay lugar para Judá, para las tribus del norte, pero también hay lugar para los gentiles, y esto es algo muy importante. En Sión, en la fortaleza de Sión, hay lugar para los gentiles. David, como les dije, parece que parte de los jebuseos que estaban ahí no los expulsa, sino que los toma como parte de su corte, parte de los que están a su servicio. Incluye muchos gentiles en su guardia personal. Si ustedes se acuerdan, los peleteos y los cereteos, ¿se acuerdan? La guardia personal de David, los peleteos y los cereteos, los hombres de confianza de David no eran judíos. Los hombres de confianza, los que le cuidaban la espalda, muchos de ellos eran gentiles, eran de pueblos del Negev, que David se conocía de memoria porque había estado varios años deambulando en el desierto. ¿Se acuerdan? Que David se le juntaban a David las personas que estaban con deuda, las personas que estaban amargadas, ¿sí? Que no sabían qué hacer de su vida, se juntaban a David y David le daba un propósito. Entonces David ya estaba entrenado en esto, en tomar personas con poco valor y resignificarlas y darle un proyecto. Dirían hoy nuestros políticos, poner en valor, ¿sí? Vamos a poner en valor la placita, ¿sí? Entonces la edifican, la pintan, en fin. David ponía en valor personas, tenía buen ojo, parece, tenía buen ojo para ver el potencial de las personas, y entonces Sión es un proyecto integrador, es un proyecto grande, hay lugar para todos, hay lugar para Judá, hay lugar para las tribus del norte,
hay lugar para los gentiles que se quieren sumar, y esto es interesante pensando en el Nuevo Testamento, hay lugar para todos. Ahora, David no se queda con la parte política, él sabe que la parte política no alcanza, él sabe que la visión de Sión es política y sacerdocio, lo político y lo espiritual. Entonces él piensa, tengo que traer el arca de Dios. ¿Dónde está el arca de Dios? El arca de Dios está por allá. Ustedes se acuerdan, había habido proyectos anteriores a Sión. Por ejemplo, Josué establece un lugar en Siquem, ¿sí? Allá en el norte, porque era de la tribu de él, ¿sí? De la tribu de Efraín. Entonces, en Siquem es el primer intento, ¿sí? De tener un lugar, un santuario, algo para Dios. Después aparece Silo. Si ustedes ven cuando está el sacerdote Elí, que se roban el arca, Silo también fue un proyecto espiritual, un proyecto de centro espiritual, con el arca, con el tabernáculo. Quizás algunos piensan que ya en esa época estaba el arca dentro de una construcción, pero todo eso se cae. ¿Por qué? Porque el liderazgo falla. ¿Sí? Elí con sus hijos fallan, Samuel con sus hijos fallan. Si ustedes leen la historia, los hijos de Samuel son una de las causas por la cual Israel pide rey, porque los hijos de Samuel eran corruptos, ¿sí? Algunos estaban en Beersheba y eran corruptos. Entonces el pueblo dice, ¿quién nos va a gobernar nosotros? ¿Los hijos de Samuel? No. Con Samuel está todo bien, pero con los hijos de Samuel no. Entonces esta dinastía y esta cuestión de que lo espiritual está separado de lo militar y de lo político no funciona, necesitamos integrar. Entonces ya había una necesidad. Entonces se cae el proyecto de Josué de Siquem, se cae el proyecto de Silo, y ahora David dice, el proyecto de Sión tiene que tener una pata política y una pata espiritual. Entonces él va con todo hacia la idea de construir un templo. Primero trae el arca, establece levitas cantores, ¿sí? Empieza el culto a Jehová, con canciones, con salmos, con esta cuestión más de la poesía. Fíjense que el alabanza, la poesía es una forma de generar un contacto, un vínculo espiritual, ¿sí? Afectivo con Dios, de generar esta cuestión de pertenencia, no solamente una idea, sino algo que está en el corazón. Amo a Dios, amo el lugar donde se adora Dios, amo peregrinar hacia el lugar donde está el arca de Dios. Entonces, hay una construcción desde lo poético, desde lo psicológico, si se quiere, de conectar a las tribus, de que las tribus tengan un centro, que amen un centro, que se sientan identificados. Y por eso David trabaja en el concepto del templo, que finalmente construye Salomón. Pero David hace todo. Establece el lugar, compra la tierra, trae el arca, separa los materiales, habla con Hiram, rey de Tiro, ¿sí? Y la construcción del templo, aquí es un proyecto donde participan tanto de Israel como muchos gentiles, ¿sí? La madera del templo se trae del Líbano. Los cedros, las acacias del Líbano, las corta el rey de Tiro, Hiram, que era socio y era aliado de David y aliado de Salomón, y traen por balsa, por el Mediterráneo, hasta Jope, esas maderas, esos troncos que después van a subir unos 60 kilómetros, cuesta arriba, hasta Jerusalén, ¿sí? Que está en el medio de la montaña. Entonces, eso hace David, eso paga David. David paga también los canteros para que corten piedras gigantes. Entonces, hay un mover que es de David. Salomón es como que le da el tramo final. Pero toda la idea, toda la gesta, los planos, todo, es David el que le regala a Israel un templo. ¿Para qué? Para que haya un centro espiritual, para que Sión sea el corazón de Israel, el corazón. Y ahí no solamente es la fortaleza de Sión, poder político, sino que se empieza a hablar del monte Sión. El monte Sión, el monte del templo, que está pegado a la fortaleza de Sión. Entonces todo ese complejo se va a llamar Sión. Fortaleza de Sión, poder político; monte Sión, poder espiritual. ¿Sí? Después de esto, pasan los años, ¿sí? La monarquía se divide
el norte por un lado, y Judá se queda con Jerusalén y con Sión. Parcialmente se rompe este idilio, parcialmente se rompe este sueño de David. El proyecto de Sión recibe un golpe, recibe una herida casi mortal, pero no mortal, porque las tribus del norte empiezan a desviarse. Si se acuerdan que Jeroboam hace altares en Betel y en Dan, al sur y al norte de Samaria y Galilea, para que su pueblo, las tribus del norte, no vayan a Jerusalén. O sea que el rey del norte, Jeroboam y los descendientes, golpean el proyecto de Sión y se abren del proyecto de Sión. Así todo, gran parte del pueblo continúa peregrinando a Sión, ¿sí? Y esto va a ser un trance duro, porque Sión como proyecto queda muy debilitado, pero no muerto, ¿sí? Si a eso le sumamos que los reyes de Judá, o sea, los reyes de Jerusalén, los descendientes de David, la casa de David, que gobierna en la fortaleza de Sión, empiezan a abandonar a Dios o empiezan a alejarse de Dios, entonces el proyecto de Sión, tal como lo que pensó David, empieza a disminuir, ¿sí? Ya desde Salomón, que empieza a contaminar el templo con otros dioses. De ahí en adelante va a haber muchos altibajos, hasta que vamos a llegar a la época de Ezequías, a la época de Isaías, donde el proyecto de Sión corre peligro de extinción, ¿sí? Entonces Sión está en peligro de extinción, y ahí va a haber un resurgir de Sión como concepto espiritual, ¿sí? Y ahí tenemos el Sión que nosotros conocemos. Es el Sión de Isaías, el Sión de Jeremías, el Sión de Lamentaciones, ¿sí? Ahí empieza la mística de Sión, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Tenemos una Sión debilitada, tenemos al pueblo asirio que está a las puertas de Sión para destruirla. Si ustedes leen la historia de Reyes, Primera Reyes, si no me equivoco, Isaías 37 al 39, el rey Ezequías y Isaías profetizando cuando tienen al rey a Sennacherib a las puertas de Judá, a las puertas de Jerusalén, y el rey llora, presenta su queja y Dios, por medio de Isaías, promete salvación, y Sión zafa por milagro de Dios de la conquista de los asirios, pero todo el norte, las tribus del norte, Samaria cae y se va al cautiverio. Entonces, en esa época nace el concepto espiritual de Sión, y tenemos, por ejemplo, en Isaías, y hay mucho por hablar, pero yo me voy a quedar solo con Isaías, donde aparece el concepto de Sión 36 veces. 36 veces habla de Sión ya en un concepto futuro, ya en un concepto de lo que Dios va a hacer por Sión. Dios ama a Sión, Dios guarda a Sión, Dios viene a liberar a Sión con un Mesías, Dios viene a rescatar la justicia de Sión, Dios viene a poner de nuevo Sedec, justicia en Sión, por medio de su Mesías. Dios viene a salvar a Sión de sus enemigos. Sión está mal, Sión está en crisis, pero va a haber un remanente en Sión, ¿sí? Entonces se empieza a hablar de Jerusalén y de Sión como sinónimos, pero siempre cuando se habla de Sión se enfatiza el proyecto espiritual, ¿sí? El proyecto espiritual. Y Isaías va a ser mencionado en el Nuevo Testamento. Isaías va a ser mencionado en el Nuevo Testamento cuando en el Nuevo Testamento se mencione a Sión, porque en el Nuevo Testamento se menciona a Sión 7 veces, muchas veces citas de Isaías y otras veces citas de Zacarías, ¿sí? Entonces, acá tenemos algo muy interesante que les va a ayudar a ustedes a entender otras cosas de la Biblia. Tengo que ir acelerando. Isaías irrumpe, ¿sí? O el libro de Isaías, más que Isaías el profeta, el libro de Isaías, que es más que el profeta Isaías, ¿sí? Porque posiblemente haya escritos que son posteriores al profeta físico. ¿Me siguen? Quizás haya escritos que están en el libro de Isaías, pero que son posteriores al profeta. Isaías es una idea, es una visión de Dios, es una visión para Israel, es una idea de por dónde seguir. Es un evangelio 600 años antes del Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos que entenderlo como un verdadero evangelio para esa generación. Y el evangelio del Nuevo Testamento se basa mucho
en Isaías, que es el Evangelio del siglo VI. ¿Me siguieron? En ese Evangelio del siglo VI se pone el énfasis, se pone el acento en el proyecto de Sión, como lo pensó David, que va a ser rescatado por un Mesías, el concepto de una Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén terrenal que está mal, que está en crisis, pero esa Jerusalén terrenal tiene un remanente. Dios va a hacer algo nuevo, Dios va a traer un Mesías, ¿sí? Lo celestial va a bajar a lo terrenal, entonces la Sión celestial va a bajar y se va a encarnar y va a transformar a la Sión física, a la Sión real, por decirlo así. Es un proyecto que es apocalíptico, que pone el foco más en el futuro que en el presente, que le quita valor a la dinastía actual, al rey de turno, a la genealogía, a los poderes presentes, al sacerdote de turno, al político de turno, y pone la mirada en lo que viene, en lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Esta es la onda de Isaías, y es una onda de los que son pro-Isaías, por decirlo así, pro-Isaías. ¿Quiénes son pro-Isaías? Pro-Isaías va a ser el profeta Zacarías, por ejemplo, después del exilio, que menciona Sión, que es más apocalíptico. Van a ser los esenios, va a ser la comunidad del Mar Muerto, que se va de la Jerusalén denunciando la corrupción de Sión y va a preparar la venida del reino de Dios. Juan el Bautista va a ser pro-Isaías, pro-apocalíptico, pro-Sión, estación celestial. Yeshua, el clan de Yeshua, los nazarenos, y tenemos que entender el cristianismo o las raíces del cristianismo, del evangelio o de la iglesia primitiva como totalmente pro-Isaías. ¿Sí? De hecho, el Nuevo Testamento está basado en Isaías. El apóstol Pablo, sus ideas, su forma de pensar es basada completamente en Isaías. ¿Está bien? Pero no es la única visión, no es el único camino. Está el otro camino, que yo lo denominé el camino pro-Torá, el camino pro-ley. Por llamarlo de una manera, no son caminos que pelean uno contra el otro, son complementarios. ¿Sí? No son caminos antagónicos, sino una cuestión de énfasis. El camino pro-Torá es la importancia de la identidad de Israel, es la Torá, es la ley de Dios. Es el lugar físico, es la tierra física, es volver a la tierra. Cuando Israel va en cautiverio, vuelve. Necesita volver, necesita reconstruir la ciudad. Es Zorobabel, es Esdras volviendo. Esdras es pro-Torá, no es pro-Isaías. Esdras quiere que en Judá vivan solamente los que están con genealogía. Despacha a los samaritanos, nada de gentiles, nada de gente, entre comillas, raras. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer la tierra. Y tiene su parte de razón. Es Malaquías, es Nehemías. En esos libros no aparece la mención de Sión, no hablan de Sión. ¿Sí? Ellos hablan de Jerusalén, hablan de la ciudad física, hablan de construir con ladrillos, habla de reconstruir el templo físico, ¿sí? Hablan del presente y no tanto del futuro. Entonces fíjense que son dos visiones complementarias, pero que a veces son antagónicas, por nuestra limitación humana. A veces no tenemos capacidad de andar en estos dos niveles, a veces tenemos que priorizar uno en contra de otro, ¿sí? Pero son dos niveles. Los saduceos van a ser pro-Torá, los fariseos van a ser completamente pro-Torá. ¿Me siguen? Entonces, ahí hay dos líneas de pensamiento. Está oficialismo, que es pro-Torá, y oposición, que es pro-Isaías. ¿Me siguen? Los que están en poder son pro-Torá, los que no están en poder o no están en las esferas o no tienen, digamos, que tener un contacto directo o no tienen posiciones encumbradas, van a ser más proclives a ser pro-Isaías. Los esenios que se van y se refugian en el desierto, Juan el Bautista, que del desierto tira piedras a Jerusalén, o el propio Yeshua, que de Galilea, se considera Galileo, y cuando sube a Jerusalén, critica al templo y critica a los líderes. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto desde esta óptica. Entonces, son dos líneas que en el fondo tiene que haber una convergencia, porque no son hostiles. Pero cuando hay dificultades, cuando no estamos a la altura, entonces sí se pueden transformar en líneas hostiles o diferenciadas. Entonces, esto es muy... Esto
Nos podemos mutear. Esto es muy importante y entender a Sion es entender la línea pro Isaías. Sion está en la línea pro Isaías, donde Sion es la esperanza mesiánica, la esperanza de que un Mesías llega a Sion. Eso dice Isaías, eso dice el Nuevo Testamento, eso dice Apocalipsis. La última mención a Sion está en Apocalipsis 14, y vamos a ir a eso. En Apocalipsis 14 se vuelve a hablar de Sion y se vuelve a hablar del Mesías conectado con Sion. Fíjense. Después miré, Apocalipsis 14, 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144.000, que son las primicias. Estos 144.000 simbolizan las primicias al pueblo que le es fiel, al remanente. No voy a entrar en quiénes son los 144.000, simplemente digo que está simbolizado en ellos las primicias, los primogénitos, el remanente que hablaba Isaías, los que son fieles a Dios, los que son fieles acá al Cordero. Y vemos acá un Cordero que vuelve a Sión, un Cordero que vuelve a Sión, y esto lo tenemos como conexión de Isaías 31. Isaías 31, 4 y 5 habla del mismo concepto. Podemos ir a Isaías 31, 4 y 5, que posiblemente Apocalipsis 14 está inspirado o está basado en este texto de Isaías. Isaías va a hablar mucho de Sión, les dije, 36 menciones a Sión, todas muy interesantes, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero dice, fíjense lo que dice acá, Isaías 31, 4, Jehová me dijo así, de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, contra el león, no le espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá para pelear sobre el monte Sión y sobre su collado, su montaña, sobre el templo, sobre Sión, Jerusalén. Como aves que vuelan, verso 5, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¿Sí? Fíjense, acá hay como un evangelio profético. ¿Sí? Fíjense, amparando, librando, preservando y salvando. Y dice, volver a aquel contra quien, bueno, y ahí va a hablar que el horno de Jehová está en Sión, y el fuego en Sión, y el horno en Jerusalén. Ahora, me quedo con esta figura. Como el ave que revolotea sobre el nido, así revolotea Jehová sobre Sión. ¿Sí? Esta es la visión de Isaías. Sión es como un nido, y Jehová revolotea alrededor para cuidar ese nido. ¿Sí? O es como un león que va a aparecer en el monte Sión en el momento adecuado. Y esto es profético, y esto lo tenemos en Apocalipsis, y este león es el león de la tribu de Judá. Amén. Tenemos que seguir porque tenemos que ir cerrando. El apóstol Pablo menciona en Romanos a Sión, y menciona versículos de Sión. ¿Sí? Por ejemplo, que vendrá el libertador a Sión, en Romanos 11, 26. Dice, no quiero, hermano, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Como está escrito en dónde? En Isaías, capítulo 59, verso 19 al 21. Como está escrito, vendrá el libertador a Sión a salvar al remanente de Israel. Entonces vemos cómo Pablo orienta su evangelio y entiende la cuestión de la iglesia de Israel, y acá entramos ya en la parte final con la visión de TJC2. Para Pablo estaba todo muy claro, porque Isaías había mostrado el camino. Isaías muestra el camino de Sión, y acá Pablo dice, no sean arrogantes, romanos, no sean arrogantes, se los pido. ¿Sí? Y esto es un mensaje claro. El pastor Agustín habló al inicio de Constantino, de cómo la iglesia gentil fue un poco arrogante con Israel. Eran otros tiempos, Jerusalén estaba destruida, pero nosotros, en nuestra generación, que es lo que interesa hoy, no podemos ser arrogantes con Israel, porque el proyecto de Sión es claro, y en el proyecto de Sión están bien determinadas las funciones y los lugares. Hay lugar para Israel, hay lugar para los gentiles en el proyecto de Sión.
No es solo Israel o no son solo los gentiles, sino que hay lugar para Israel y los gentiles. Entonces acá Pablo dice, tranquilos, no sean arrogantes, porque temporariamente hay endurecimiento en los judíos para que entre la plenitud de los gentiles. ¿A dónde entra la plenitud de los gentiles? ¿Entra a dónde? Entra al proyecto de Sión. Y después todo Israel tiene que ser salvo, dice. ¿Por qué? Porque el proyecto de Sión sin Israel no tiene sentido. ¿Sí? Porque el proyecto de Sión es desde Sión, desde Judá, desde las 12 tribus, desde los gentiles que estaban en medio de ellos, hasta los pueblos vecinos, hasta el rey de Tiro, hasta las naciones lejanas. David y Salomón conquistan Egipto, Arabia, más allá de Damasco, hasta zonas de Turquía. Entonces es un proyecto expansivo, donde hay lugar para el judío, primeramente, como dice Pablo, y también el griego, también el gentil. Entonces acá Pablo de alguna forma está queriendo conectar la cabeza de los romanos con este proyecto de Sión, donde se parte de una raíz judía, el olivo natural, y se injerta el gentil, el olivo silvestre. Entonces todo cierra, todo cierra. Y yo quiero terminar porque ya se está yendo el tiempo. Hay otras menciones en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelios mencionan Zacarías 9:9. ¿Sí? Digan a la hija de Sión que viene el Mesías humilde, sentado en un asno. ¿Se acuerdan la mención del Mesías entrando en la entrada triunfal sobre un asno? ¿Sí? El profeta Zacarías se lo dice a la hija de Sión. La hija de Sión es el remanente de Sión. Son los que están en Sión y quieren escuchar a Dios, que quieren seguir a Dios. Y se tiene júbilo, hija de Sión. Da voces de júbilo porque viene tu rey en un asno, humilde, ¿sí? Para bendecirte. Esto lo tenemos en Mateo 21 y Juan 12. ¿Sí? Después también tenemos mención en Romanos 9 sobre Isaías. Hebreos capítulo 12 va a ser una conexión o una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión. Es muy interesante, porque dice Hebreos 12 que nos hemos acercado a Sión, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Se acuerdan que empezamos con el Salmo 87? En vez de Sinaí, Sión, o comparando, no como contrincante, sino como comparando, y complementando o ampliando lo que Dios empezó en Sinaí, termina en Sión. Dice, se han acercado a Jerusalén, la celestial, estoy leyendo Hebreos 12:22, a la compañía de muchos millares de ángeles, así como en el Sinaí hubo ángeles que bajaron la Torá, también ahora ustedes se acercan al mover angelical de Dios en Sión. Esto también es profético, a la compañía de los primogénitos inscritos en los cielos, así como en el Sinaí estaban los primogénitos que habían preservado su vida por el Cordero de Pascua. ¿Se acuerdan? En Egipto murieron los primogénitos, pero los primogénitos de Israel estaban presentes en Sinaí y eran consagrados para Dios. Y acá dice Hebreos, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Ya no primogénitos en la tierra, sino primogénitos inscritos en los cielos. A Dios juez de todos. En Sinaí tenemos a Dios fuego consumidor. Ahora tenemos Dios juez de todos. De nuevo aparece el concepto de justicia en Sión. Dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y acá hay una comparación. En Sinaí teníamos una congregación, una multitud que tenía miedo del monte Sinaí con todo su estruendo, toda su bocina. Y estaban lejos con miedo. Acá tenemos espíritu de justos hechos perfectos. Estos justos no tienen miedo de nada. En Monte Sión tenemos a Jesús, mediador de un nuevo pacto, comparado con Moisés, que es el mediador en el monte Sinaí. Ahora tenemos a Yeshua, el Mesías, como mediador del pacto de Sión, ¿sí? Podemos decir, y a una sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y así como en Sinaí hubo sangre para hacer ese pacto en Sinaí, el pacto de Sión también tiene sangre, porque el mediador, que es Yeshua el Mesías, también ofreció su sangre como pacto. Entonces, lo que dice Hebreos es, hay un nuevo pacto que empezó con el Mesías, que empezó con el sacrificio y que va a llegar hasta los días del fin, cuando ese Mesías vuelva, como leímos en Apocalipsis 14, y ponga sus pies en el monte Sión. Y ponga sus pies en el monte Sión. Entonces, termino con esto. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y mientras tanto es la época de la iglesia. Algunos dicen, bueno, mientras tanto es un gran paréntesis. Mientras tanto el proyecto de Sión se congeló, se frizó,
hasta que venga el Mesías. Entonces ahora estamos en un tiempo de iglesia que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que pensemos que el proyecto del Nuevo Testamento, el proyecto de la Gran Comisión, ¿sí? Mateo 28, Hechos 1, es continuidad del proyecto de Sion. No en vano, Yeshua le dice en Hechos 1, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes poder de lo alto. O sea, no se vayan de Sion hasta que venga sobre ustedes poder de lo alto, y van a ser testigos en Jerusalén, o sea, en Sion, en Judea, fíjense, en Judea, reino del sur, en Samaria, reino del norte, y hasta lo último de la tierra. Entonces, el mover de Dios por medio de su pueblo, llamado iglesia, es parte del proyecto de Sion. Así lo entendió el apóstol Pablo. Y hay un pasaje, y con esto quiero terminar, les voy a regalar un misterio, el misterio de Juan 21. Con esto prometo que termino, 5 minutos si me dan, o no. O corto acá y se pierden el misterio. ¿Quieren saber el misterio de Juan 21? Claro que sí. Tenemos el misterio, sí. Ah, le agarró curiosidad. Bueno. Juan 21 es un capítulo medio raro, atípico, ¿sí? Parece que el Evangelio de Juan terminaba en Juan 20. Si uno va a Juan, capítulo 20, parece que el Evangelio ya termina en Juan 20 y de repente se agrega Juan 21. Bueno, no es tema de esta charla, pero Juan 21 tiene una historia. Si ustedes se acuerdan la historia, que generalmente se habla, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas 3 veces, Señor, tú sabes que te amo. Estaban en Galilea, no pescaron nada, de repente aparece Yeshua en la playa, ¿se acuerdan de eso? Y le dice, ¿tienen algo de comer? No, no pescamos nada, estamos cansados, estamos desvelados. Dice, bueno, tiren la red a la derecha y van a conseguir peces. Y pescan, ¿cuántos peces pescan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos peces pescaron? 153. 153. Sí. ¿Alguna vez les llamó la atención ese número? Sí. Sí. ¿Les llamó la atención ese número alguna vez? ¿Por qué 153? Sí. ¿Sí? Bueno, le voy a mostrar, es una teoría, es una posible interpretación de qué quiso decir el Espíritu de Dios al dejar plasmado un número tan atípico, ¿sí? No fueron 7 peces, no fueron 70 veces 7 peces, no fueron 40 peces, ¿no? No fueron, no sé, fueron 153 peces. Es raro, ¿o no? Entonces, Sí. acá hay un mensaje oculto, conectemos con Sion, no estamos olvidándonos de Sion, estamos hablando de Sion. ¿Se acuerdan que el proyecto de Sion es generar un centro político espiritual que atienda a Judá, que atienda a las 12 tribus, que atienda a los gentiles que están en medio de Israel, que atienda a los pueblos vecinos y que atienda, en definitiva, a todas las naciones? ¿Sí? Eso es el proyecto de Sion, es el proyecto mesiánico, el Mesías viene a cumplir eso. Cuando Apocalipsis 14 dice que el Mesías se para en el monte Sion con los 144.000, lo que está anunciando cuando dice Pablo, citando Isaías, que viene el libertador a Sion, es para darle a Sion esa categoría, para que Sion cumpla esa misión. Mientras tanto, hay que trabajar. Mientras tanto, la Sion física está en crisis. Mientras tanto, la Jerusalén actual está en crisis. Pero hay un proyecto espiritual, porque la línea pro-Isaías no se detiene. La línea pro-Isaías no para porque en Jerusalén física las cosas no funcionan. ¿Sí? En la visión pro-Isaías hay un mover que es por arriba, hay un mover que es espiritual, hay un remanente que coexiste con una clase gobernante o con un pueblo que no da la talla con Dios o que está peleado con Dios, porque el remanente sí. Entonces Dios trabaja con ese remanente y cumple objetivos espirituales que están conectados con los terrenales. Y en un momento los dos se cumplen, y es cuando viene el Mesías. Entonces, ¿cuál es ese objetivo espiritual al cual la iglesia ha sido llamada, al cual los discípulos de Yeshua son llamados? 153. ¿Sí? Yo siempre me intrigó, estuve años diciendo, ¿dónde sacó este número? ¿Sí? Escuché algún que otro mensaje, pero nada. Pero leyendo la Biblia, llegué a la conclusión. Y les aconsejo, hay que leer esos libros y esos capítulos que nadie lee. ¿Sí? Por ejemplo, no, ¿cómo vas a leer Levítico? ¿Cómo no vas a leer el libro de Números? Es muy pesado. ¿Cómo no vas a leer el libro de Crónicas? ¿No? Es muy pesado. Dame algo más interesante.
Pero si uno se toma el trabajo de leer Segunda Crónicas, que es un libro que debe ser de los menos leídos en toda la historia, al menos de la iglesia gentil, si uno va y dice, bueno, vamos a dar una chance a Segunda Crónicas, ¿sí? Algunos ni saben dónde queda Segunda Crónicas. Está por ahí, ¿sí? Está por ahí, yo ya me olvidé dónde queda. Segunda Crónicas, capítulo 2, ¿sí? Versículo 2. Regla memotécnica. Segunda Crónicas 2:2. Dice, está hablando del templo de Salomón. Dice, determinó pues edificar casa al nombre de Jehová, casa para su reino, y designó Salomón 70.000 hombres para que llevasen cargas, 80.000 hombres para que cortasen en los montes madera, y 3.600 que los vigilasen. Y entonces, si leemos después el mismo capítulo, versículo 17, contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel. Después de haberlos contado, David su padre, ¿se acuerdan? David, el promotor del proyecto de Sión. Y fueron hallados 153.600. 153.600. Entonces, ¿cuál es el mensaje encriptado acá? El templo de Jerusalén lo construyeron gentiles. Interesante. ¿Cómo manos gentiles van a hacer algo santo? ¿Cómo manos gentiles van a hacer algo santo? Ahora, estos gentiles ya estaban en Israel. Y David le dijo, bueno, ustedes van a ser parte de este proyecto. Le va a tocar una parte más dura. Van a ser cortadores de piedra, cortadores de madera, trabajadores, capataces. Pero esta es la forma en que ustedes van a contribuir y van a ser parte. Y van a estar adentro, van a meter los pies adentro del plato de este proyecto que es Sión. Y se van a sentir tan orgullosos como decir, este templo, donde está el Dios eterno, donde se revela la Shekhinah del Altísimo, donde el sumo sacerdote entra una vez al año y nadie puede entrar, esto lo hicimos con mi músculo, con mi brazo y con mi hombro. El sacerdote puede ser de la tribu de Leví, el rey puede ser de la tribu de Judá, pero el que hizo el templo es un gentil. Fíjense, el proyecto de Sión es inclusivo, ¿sí? No es en desmedro de nadie, sino a favor de todos, desde que cada uno tenga su posición. Entonces, el judío manda, el sacerdote oficia y el gentil trabaja, pero también es capataz, también tiene su parte. Y Isaías inclusive dice que en el futuro el Mesías va a tomar gentiles para que sean sus sacerdotes. Isaías 56, muy cerca de Isaías 53, así que vale la pena leerlo. Entonces, 153, ahora lo llevamos a Juan 21 y entendemos por qué después de esos 153 peces, Yeshua le dice a Pedro, ¿me amás? Bueno, apacentá mis ovejas. Pedro, apacentá mis ovejas. Pedro, hace falta obreros. Pedro, vamos a construir una casa espiritual. Pedro, vamos a construir un templo espiritual. No de piedras, ahora toca hacer un templo espiritual, un templo de personas. Apacentá mis ovejas, Pedro. Vos tenés que empezar la construcción, vos tenés que poner los primeros ladrillos, vos tenés que buscar las primeras piedras, y no en vano, aparece en 1 Pedro, capítulo 2, y con esto sí terminamos, la mención del apóstol Pedro, que entendió la lección, ¿sí?, de los 153 peces. Por eso Yeshua le hizo pescar 153 peces, porque después tenía que pescar el equivalente en personas, en creyentes judíos y gentiles que iban a estar involucrados en construir el templo espiritual. ¿Por qué? Porque el templo es conocimiento de Dios. El mundo necesita el conocimiento de Dios. Entonces, el movimiento del Evangelio, la divulgación de la palabra de Dios, es cómo construir un templo. ¿Por qué? Porque el templo es para que las personas conozcan a Dios. Y la predicación de la palabra es para que las personas conozcan a Dios. Un discípulo de Dios es alguien que conoce en alguna medida a Dios. Y en la medida que conocemos a Dios podemos manifestar ese conocimiento de Dios y el mundo empieza a conocer a Dios.
así como el mundo de la época se acercaba a Jerusalén, al templo, a conocer a Dios. Porque dice Isaías 11, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces este es el proyecto de Sión, que todas las naciones conozcan a Dios. Para esto hay que construir un templo y para esto hay lugar para todos aquellos que quieran ser remanente, para todos aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios, judío primeramente y también gentiles. Terminamos con 1 Pedro, nos va a hablar el apóstol Pedro de Sión, de la piedra, ¿sí? De la piedra, a ver si lo encuentro. 1 Pedro capítulo 2, fíjense, 2:4, acercándonos a él, piedra viva, desechado por los edificadores, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas, edificados o sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, 153. Los discípulos del Señor somos piedras vivas de un templo espiritual y de esta forma contribuimos al proyecto de Sión. Sión, hoy en día, es la construcción de un templo espiritual. El templo espiritual es el templo del Espíritu Santo. Por eso va a decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y al tener comunión como hijos de Dios y al ser discípulos del Señor y tener en nosotros el Espíritu de Dios, manifestamos el conocimiento de Dios a este mundo en esta generación y somos templo espiritual de Dios en esta generación, somos Sión en esta generación, judíos y gentiles, ¿sí? Y estamos acercados, introducidos a un proyecto que nace en Jerusalén y abarca a todas las naciones, y ahí termina citando Pedro, el versículo 6, citando Isaías 26, si no me equivoco, he aquí, pongo, ¿en dónde? Pongo en Sión, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Así que la construcción de este templo espiritual empezó con una piedra, que es Yeshua, la piedra angular, y después venimos nosotros, las piedras que somos adicionadas para construir una casa espiritual y un sacerdocio santo, hasta que el proyecto espiritual y el proyecto terrenal converjan, se unan. Con la venida del Mesías, lo espiritual y lo terrenal se van a fundir en uno, y el Mesías va a poner sus pies en el monte Sión, va a liberar a su pueblo y va a establecer su reino. Amén. Por eso decimos que Sión es un proyecto eterno, es un proyecto que arrancó con la idea de un hombre, de un genio, de David, es un proyecto que viene de Melquisedec, es un proyecto que viene de las entrañas de la historia humana y va hacia el final escatológico de este mundo. Espero que les haya gustado y seguro que alguna pregunta debe haber. María, todo tuyo. Bueno, solamente voy a moderar, pero primero te queremos dar gracias y seguramente el pastor Agustín ahora hablará, pero gracias. Como 10 páginas escribí. Oh. Excelente. Vos sabés, Juan Pablo, que hace 2 domingos atrás tuve que predicar de Juan 21 y justamente estaba diciendo ¿qué será esto de 153? Como vos sabés, hay muchas distintas teorías, pero la que vos acabas de dar me parece muy interesante. Muy interesante. Por lo menos tiene fundamento bíblico, no está conectado con... Claro. Sí, porque varios teólogos han elucubrado sobre qué era ese número 153. Hasta llamé al rabino José Lewin para preguntarle. Y bueno, sí, él me dio toda una cosa de números muy complicada, que no la pude entender porque era toda una suma y resta de números que me dejó mareado. Y bueno, a veces era cuestión de sumar lo que ya estaba en la Biblia, ¿no? Pero bueno, claro. debe haber más de una interpretación seguramente. Sí, hay interpretaciones, pero la que diste vos me gusta mucho. Sí, tiene una gran consistencia desde que empieza y se convierte en un proyecto que lleva más de 2000 años. Más, 3000. 3000 años. La ciudad de la conquista de David, de la fortaleza de Sión, fue alrededor del año -1000 o 1000 antes del tiempo de Yeshua.
Así que 3000 años, ¿sí? 3000 años de Jerusalén como capital de este proyecto de Dios. Y si lo que me contamos parece- Melquisedec, mucho más. Sí. Antes de seguir, quiero recordar, quiero mencionar al hermano Pedro Soto de Chile, que es un hermano judío mesiánico, que está presente en el Zoom. Ajá, Y muy bien. nos gustaría quizás que pueda abrir el micrófono porque él es un hermano mayor, ¿no? También. Muchas gracias. Juan Pablo, quisiera abrazarte realmente, al igual que al pastor, me llamó mucho la atención la enseñanza que hiciste sobre el 153. Realmente es un sod, tú sabes lo que es un sod. Es un sod, Es un sot, claro, que hoy ha un despertado misterio, y, ¿no? por supuesto, eso es. Y claro, recibí esa luz, te lo agradezco. Y gracias al Santo De nada. Bendito por permitirme esta instancia y poder Amén. estar. Créanme que mi anhelo es estar, pero siempre que, bueno, viernes, sábado para mí es prácticamente imposible estar conectado. Así que hermoso que se dan estas instancias. Voy a hacer todo lo posible por seguir participando. Muchas gracias, querida familia. Amén. Bienvenido a las charlas. El hermano Pedro Soto va a estar dentro de 15 días compartiendo su testimonio. Así que, Bien, qué Pedro, bueno. te esperamos, No sí. sé si mi testimonio me da mucha pena hablar de mí. Así que, pero Seguramente sí, el sí, Señor te va a dar alguna sí, palabra o algo que quieras para compartir. que sea realmente alguien despertado y traiga luz y ayude, sí, claro, pero no es grato. No es grato. Hay otras enseñanzas que sí me gustaría también, pero bueno, yo estoy dispuesto si quieren escuchar el testimonio de un judío que a los 15 años se internó en las juventudes comunistas, anduvo navegando en ese mundo. Ay, es terrible. Pero de ahí sacó el santo bendito Amén. a este judío. Sí, Amén. va a estar bueno, Pedro. Así que te animamos y que quieras compartir una enseñanza ligada a eso, seguramente. Siempre el testimonio trae Sí, luz y esperanza. traen. Sí, Sí, claro que sí. Así sí. que buenísimo. Yo quisiera hacer una pregunta a Juan Pablo o un comentario. Me encantó, bueno, me llama la atención nosotros como gentiles, ¿no? Que tendemos a pensar y en esto Pedro seguramente va a hacer su aporte, tendemos a pensar por las enseñanzas, ¿no? Por las herencias en los conocimientos, que a veces no están tan ajustadas, para decirlo en forma elegante. La sensación siempre de que el pueblo judío se ha autoconfinado tanto que no ha querido mezclarse, que no toma en cuenta al pueblo gentil. Y realmente toda la escritura, si uno lo analiza como lo hace Juan Pablo, nos trae todo el tiempo que Dios en el proyecto está siempre en los gentiles. Siempre están los gentiles. Y hoy Sí, con todo lo que explicaste sobre este proyecto, que el templo también lo iban a hacer los gentiles, es maravilloso. Eso quería sí. decir. Sí, también quiero decir, abogar un poco en favor de por qué Israel, o el pueblo judío se ha cerrado, y es entendible cuando la situación es difícil Claro. y hay riesgo de que la nación judía desaparezca o se asimile, como es el concepto, ¿no? La asimilación. Por ejemplo, en el tiempo de Esdras había riesgo de asimilación concreto. Las personas, muchos ya no hablaban hebreo. Si ustedes leen en Nehemías, se hace una restauración espiritual basada en la Torá. Pero el pueblo no conocía la Torá. El pueblo ni siquiera ya estaba hablando hebreo. Había casamientos mixtos por doquier. Entonces había un serio peligro de que la entidad Israel o los judíos desapareciera. Entonces se tomaron medidas para preservar eso, y que también es parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces el pueblo de Israel se cierra o se abre, es como una flor que de noche se cierra, de día se abre. Entonces, en el tiempo, por ejemplo, de Yeshua,
había una época más de expansión y el judaísmo hacía prosélitos. Ustedes ven que muchos de los que fueron parte de la iglesia eran prosélitos. ¿Qué quiere decir prosélitos? Judíos gentiles que se hacían judíos, ¿sí? Había varios prosélitos. Entonces había una expansión y había lugar para que el gentil se acomodara, o había los temerosos de Dios que llenaban las sinagogas en el mundo romano, greco-romano, y que eran gentiles que se acercaban y aprendían, ¿no? Pero cuando hay un contexto de persecución o de dificultad, el judaísmo tiende a cerrarse como un instinto de autopreservación. Entonces, eso también lo vemos un poco hoy, porque Israel siempre, el pueblo de Israel va perdiendo, siempre pierde generaciones, siempre hay alguien que se va de la familia de Israel, que deja de guardar la tradición, en fin. Entonces, tenemos que entender y no juzgar esto en el judío, y entender, digamos, que hay un rol para ellos y un rol para el gentil. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del proyecto de Sion, cuando las cosas funcionan bien hay lugar para todos y todos se acomodan, ¿sí? Nadie se queda fuera del proyecto, porque es un proyecto expansivo donde el Mesías, como David, le encuentra un lugar a cada uno. David era sabio en encontrarle un lugar a cada uno. Tenía gentiles que eran su guardia personal, tenía gentiles que construyeron el templo, no era separatista, pero era cuando la expansión espiritual iba bien. Ahora, cuando eso se rompe y hay contracción espiritual o hay dificultad, la tendencia es que se separen judíos y gentiles, que haya rivalidad, y bueno, de esto un poco conocemos en la historia de estos 2000 años, ¿no? Yo creo, eso quería decir nada más para que entender, digamos, la complejidad y entender un poco las posturas de Israel a veces. Perfecto, gracias. Gracias, sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Pastor Agustín, estás muteado. No, que le agrego a lo que dice Juan Pablo, que está siempre el tema de la identidad, ¿no? O sea, preservar la identidad es una cosa que Israel es muy consciente, y Dios les dio toda una pedagogía para transmitir toda la identidad a los chicos, las fiestas. O sea, es como que es un milagro que, habiendo ellos estado dispersados por las naciones, mantuvieron su identidad, porque un judío estaba en Polonia, en Argentina o en Estados Unidos y era judío, y es judío, ¿no? Y eso es porque Sí. evidentemente el tema de la identidad se preserva mucho, ¿no? Sí, obviamente eso tiene un costo, a mi entender, ¿no? En opinión personal, tiene un costo. Esas murallas para preservar ese gueto espiritual, ¿no? El gueto, no solamente el gueto físico, sino el gueto espiritual, donde Israel se siente quizás, o las comunidades en la diáspora se sentían cómodas, estableciendo diferencias o estableciendo una muralla cultural, espiritual. Después, obviamente, cuando Dios llama a expandir Israel o a recibir nuevas verdades o nuevas revelaciones, esas murallas tienen que ser, algunas de ellas, derribadas. Y es todo un proceso, ¿no? Lo que se construyó para una época se tiene que deconstruir para otra época, ¿sí? Por ejemplo, los ortodoxos no querían saber nada con el Estado de Israel. Algunos al día de hoy no quieren saber nada con el Estado de Israel. Muchos otros sí, y son ortodoxos y son sionistas. Pero el tiempo ha dado la razón de que hay un Estado de Israel que los protege mucho más que si estuvieran sueltos en Polonia o en Rusia o en Ucrania. Entonces, pero bueno, en su momento esas murallas hacían difícil, digamos, después tirarlas abajo, porque ya habían sido construidas con mucho esmero y a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que en este sentido TJC2, la visión de TJC2 de emparejar, o sea, que el gentil incorpore en su cabeza el entendimiento del judío, que acepte, que afine o sintonice su fe mejor con Israel, también es bueno, porque eso achica la brecha y hace que el judío, por otro lado, de a poco vaya viendo que el gentil que profesa Yeshua no es un hostil, no es alguien que es una amenaza existencial, sino es alguien con el cual se pueda dialogar, alguien con el cual pueda haber algún tipo de empatía. Y yo creo que el próximo gran desafío para Israel es redescubrir a Yeshua judío. Yo creo que en algún momento, voy a profetizar sin ser profeta, Israel en algún momento va a poner en valor a Yeshua, se va a dar cuenta
quizás no por lo espiritual, pero sí por lo económico, de la mina de oro que es Yeshua. Ayer me llegó una propaganda, hemos hablado del curso de hebreo bíblico, que a fin de mayo empieza, que con mi esposa damos, un curso de hebreo bíblico. Llegó una propaganda de un judío español vestido como rabino, con su barba y todo, ofreciendo cursos gratuitos de hebreo, y hablaba medio para evangélicos. Inaudito esto hace unos años atrás. Impensable esto hace unos años atrás. Que un judío de barba y ortodoxo esté ofreciendo cursos gratuitos, supuestamente, no sé bien cómo era, para un medio obviamente gentil, y un medio, o sea, hablaba con fraseología que entiende bien un evangélico o un cristiano. Entonces ellos se están dando cuenta que hay un gran mercado cristiano que va a Israel, ahora tenemos algunos hermanos nuestros que están yendo, que está acercándose al hebreo, y quizás por esa especulación que estoy diciendo, o por otro motivo, o porque los palestinos dicen que Yeshua fue palestino, ¿sí? Y le pone el dedo en la oreja a los judíos y dicen, Yeshua fue palestino, ¿sí? Y eso es una afrenta a un judío, porque Yeshua será lo que será para un judío, pero fue judío. Entonces yo creo que de alguna manera Israel se va a enfocar de nuevo en Yeshua, con un personaje polémico, pero con un personaje bien judío, y eso creo que es el próximo paso que se va a venir, ¿sí? Junto con el movimiento mesiánico. Entonces, tenemos que orar por esto, porque esto nos va a ayudar a una convergencia futura, ¿sí? Cuando Israel descubra que Israel tiene varias startups y tiene varias incubadoras de empresa y tiene varias ideas innovadoras, y en el momento se va a dar cuenta que tiene ahí a un judío que es una mina de oro en todo sentido, en lo espiritual y en lo material, y que la está desaprovechando, ¿sí? Esto lo digo medio como un pensamiento, ¿sí? Quizás Dios permita eso para que Israel se vuelva a juntar con Yeshua, de la manera en que los hermanos de José se encontraron con José. José era la mina de oro que tenían Jacob y sus hijos, y no lo entendieron. ¿Se dan cuenta? Génesis. Los hermanos de José tenían, a José era una mina de oro, era un líder en potencial, un diamante en bruto, el futuro líder de Egipto, y no lo vieron. Pero llegó el momento en que se acercaron e hicieron la paz. Así que yo creo que eso es lo que se viene proféticamente en este tiempo, y desde TJC2 estamos haciendo los deberes, estamos haciendo nuestra parte. Amén. Muy bien. Excelente. Amén. Yo creo que con esta palabra que nos ha dado Juan Pablo, creo que sería bueno concluir para no excedernos en las palabras, ¿no? Sino quedarnos con lo que él acaba de decir, más toda su charla. Yo creo que nos ha dado una exposición muy buena hoy. Estamos muy contentos que haya otras personas, el pastor Pedro Soto también de Chile, así que y otros que son de otros lugares, pero bueno, creo que aparte lo que me parece fantástico de Juan Pablo es esta cosa de investigar, ¿no? O sea, yo leo la Biblia, pero me gusta ese espíritu investigativo, ¿no? Parece como alguien que está en un laboratorio buscando algo, ¿no? Y eso nos anima a nosotros a ser un poco como Juan Pablo y meternos a investigar en la Escritura esas cosas, esos misterios, esas cosas que por ahí, pero para eso hay que estudiar. Y creo que Juan Pablo tiene ese espíritu estudioso que creo que nos transmite eso, ¿no? Ser estudioso de la Escritura, la verdad que está buenísimo. Es un nivel más profundo del habitual. Así que gracias, Juan Pablo, por desafiarnos y que seamos también nosotros investigadores como vos. Bueno, sé que algunas preguntas habrán quedado sin decir, así que después María, se pueden contactar con María y les pasa mi WhatsApp y pueden tenerla. Sí. Lo que de manera pasar, personal. Sí, también podemos pasar los datos del curso que va a empezar ahora. Sí, cuando tenga, voy a hacer el flyer, está por salir con las fechas y demás, y ahí lo podés compartir por medio del WhatsApp de TJ. ¿Te parece? Ahí está. Buenísimo, sí. Sí, buenísimo. El curso va a empezar desde cero, o sea, el que no sabe nada de hebreo puede anotarse, y el que ya sabe
también puede anotarse porque va a tener una parte para reciclado, si se quiere, y va a estar basado bueno, no les puedo adelantar mucho, en una porción de la escritura, y vamos a ir directo al texto bíblico, pero el que no sabe nada está contemplado, y el que sabe algo también, así que es para todos. Qué bueno, buenísimo, va a estar buenísimo. Pastor Es Agustín, completamente virtual. buenísimo. Se puede compartir con otras congregaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, perfecto, Sí, buenísimo. sí, es abierto a las personas que quieran, inclusive personas que no sean parte de una congregación y estén acercándose, también puede ser. Buenísimo, buenísimo. Pastor Agustín, ¿qué te parece si podemos ir cerrando con la oración de el hermano Soto, que tanto hemos Sí, esperado que nos sume, sería excelente. ¿cierto? Sería buenísimo. Aparte, Ya que- el hermano Soto con esa boina parece Pablo Neruda. Bueno, era comunista Pablo Neruda. Bueno. Ay, Señor. Perfecto. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Adonai, oh Adonai. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo. Abba, en Yeshua, nuestro Mesías, te doy gracias por esta instancia. Gracias por estos hermanos que tú estás poniendo, Señor, y nos están enseñando de tu amor, tu bondad, tu misericordia. Nos están mostrando tus misterios, Padre Celestial, que tu pueblo especial no está compuesto solamente por judíos, sino hay aquellos también que no han sido o no lo saben. Padre bendito, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Padre, yo sé que solamente tu palabra es vida y tu palabra es viva y eficaz. Sea tu palabra, Señor, anidada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Padre amado, por todo lo bueno, lo misericordioso que eres. Y en estos tiempos, Padre Celestial, nos estás trayendo luz. Luz, esa luz tan especial, anunciando tu pronta venida. Abacadosh, en Yeshua, nuestro Mesías, te doy gracias por esta instancia. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos dentro de 15 días, ¿cuál es la próxima charla, María? La de el hermano Pedro Soto, justamente. Bueno, excelente. Así que Pedro Soto, te vamos a escuchar en 15 días. Vamos a estar muy atentos a la charla que vas a dar. Perfecto. Voy a hacer como Juan Pablo. Voy a ayunar, Juan Pablo. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Este es un Zoom internacional. Tenemos Pedro Soto de Chile, Gaby Prochet de Uruguay, Junior de Venezuela y el resto Argentina. Creo, si hay alguien de afuera, somos 4 naciones sudamericanas. Qué bien. Y la hermana de Ucrania, ¿no? Ay, la hermana de Ucrania, claro, la hermana. 5 naciones, 5 naciones. Bueno, muy bien. Somos de Paraguay. Ay, Paraguay. Paraguay también. Sí. Tenemos una hermana, somos 6 naciones. Maravilloso. Amén. Qué bueno. Junto con mi esposo. Está el hermano Rubén. El hermano Rubén. Amén, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bienvenido, Paraguay. Muy bien. Qué maravilla. Gloria a Dios.